Vamos a realizar el ejercicio 7 de la serie 5, cinética. El ejercicio dice: para la reacción de descomposición del yoduro de hidrógeno en fase gaseosa a 395 grados centígrados, se obtuvieron los siguientes valores, y nos da una tabla de valores de la concentración de yoduro de hidrógeno a diferentes tiempos, incluyendo el tiempo cero, es decir, el inicio. Y nos pide a. Determinar el orden de manera gráfica desarrollando previamente las expresiones utilizadas. B. Calcular cuál es la composición del sistema al cabo de 2 horas. Primero, recordemos cómo es la ecuación química de esta reacción. Dos moléculas de yoduro de hidrógeno gaseoso se descomponen en una molécula de hidrógeno gaseoso y una molécula de yodo gaseoso. Primero vamos a desarrollar las expresiones que utilizaremos. La expresión de ley de velocidad nos dice que la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de yoduro de hidrógeno elevado al orden de reacción, es decir, al orden alfa. La velocidad de reacción en función de la concentración de reactivos es igual a menos un medio por la derivada de la concentración de yoduro de hidrógeno respecto del tiempo. El 2 corresponde al coeficiente estequiométrico que lleva el yoduro de hidrógeno en la ecuación química. Si igualamos ambas expresiones, la velocidad es igual a la constante por la concentración de yoduro de hidrógeno elevado a la alfa, que es igual a menos un medio por la derivada de la concentración de yoduro de hidrógeno en función del tiempo. La idea será reordenar esa expresión, esa igualdad, de manera tal que nos quede todo lo que es tiempo de un lado y lo que son concentraciones o diferencial de concentración del otro. De esa manera vamos a poder integrar entre lo que es el estado inicial y el estado final, es decir, entre 0 y un tiempo t genérico y 0 y una concentración final genérica, que corresponde a ese tiempo t genérico. Para cuando vayamos a integrar tenemos que tener la salvedad que diferenciar el caso en que alfa sea igual a 1 del caso que alfa es distinto de 1, ya que para alfa igual a 1 ese diferencial tiene otra primitiva, que es lo que es alfa distinto de 1. Empecemos suponiendo que alfa es igual a 1. Para cuando alfa es igual a 1, la expresión integrada nos queda que la constante de reacción K será igual a el logaritmo de la concentración inicial de yoduro de hidrógeno menos el logaritmo de la concentración final de yoduro de hidrógeno dividido 2 por el tiempo. Ahora bien, si alfa es distinto de 1, la expresión integrada nos queda menos 2 por K por tiempo es igual a la concentración de yoduro de hidrógeno elevado a la menos alfa más 1, todo dividido menos alfa más 1. Para cuando alfa es igual a 0, la constante nos queda igual a la concentración de yoduro de hidrógeno final menos la concentración de yoduro de hidrógeno inicial dividido menos 2 por tiempo. Y para cuando alfa es igual a 2, la constante nos queda igual a la concentración de yoduro de hidrógeno final a la menos 1 menos la concentración de yoduro de hidrógeno inicial a la menos 1, todo dividido menos 2 por el tiempo. Hasta acá desarrollamos para cada orden las expresiones que vinculan la concentración y el tiempo. Ahora bien, debemos realizar los gráficos. ¿De qué manera los realizaremos? Bueno, primero pensemos en las variables que tenemos. La variable independiente por excelencia será el tiempo y la variable dependiente será la concentración, es decir que la concentración es función del tiempo, como ya hemos visto. La idea será reescribir esas expresiones halladas de manera tal que se parezcan a lo que es una función lineal. Es decir, que nuestra y, que sería nuestra variable dependiente, tiene que estar relacionada con la concentración o con alguna operación matemática de la concentración, y nuestra x, nuestra variable independiente, será el tiempo. Gráficos obtendremos la siguiente información. Por un lado, podremos ver de los tres gráficos, según los datos que tenemos, los datos que graficaremos, es cuáles se aproximan mejor con una recta. Y ese será el orden de reacción de esta reacción. Y por el otro, vamos a poder obtener K, es decir, la constante de reacción de la pendiente. Bien, veamos cómo queda para cada orden la linealización, es decir, escribir la expresión de manera tal que se parezca a una función lineal. Para orden 0
nos queda que la concentración final de iodo de hidrógeno menos la concentración inicial de iodo de hidrógeno dividido menos 2 es igual a K por tiempo. Por lo tanto, si graficamos la concentración final menos la concentración inicial sobre 2 en función del tiempo, vamos a poder obtener la constante de reacción de la pendiente. Para orden 1 nos queda logaritmo de la concentración final de iodo de hidrógeno menos logaritmo de la concentración inicial de iodo de hidrógeno dividido 2 igual a K por tiempo. Por lo tanto, si graficamos logaritmo de la concentración final menos logaritmo de la concentración inicial dividido menos 2 versus el tiempo, vamos a poder obtener K de la pendiente. 2 nos queda que la concentración final de iodo de hidrógeno elevado a la menos 1 menos la concentración inicial de iodo de hidrógeno elevado a la menos 1 dividido 2 es igual a K por tiempo. Por lo tanto, si graficamos concentración final a la menos 1 menos concentración inicial a la menos 1 sobre 2 versus el tiempo, vamos a poder obtener la constante de reacción de la pendiente. Para cada orden, los gráficos fueron realizados en Excel, y es el mismo Excel al que le pedimos la ecuación de la recta que mejor ajusta los datos, como así también el valor de R cuadrado. Este valor de R cuadrado lo explicaré en las conclusiones. El R cuadrado es un valor estadístico que determina cuán bien se ajusta por una recta una serie de datos graficados. El valor máximo que puede obtener R cuadrado es 1. Por lo tanto, el valor más cercano a 1 será el que nos diga cuál de los tres gráficos es el que mejor se ajustó por una recta. Ahora bien, mirando los tres gráficos podemos ver que el R cuadrado más cercano a 1 es el que corresponde a un orden de 2. Por lo tanto, se concluye que el orden de la reacción es 2. En la parte B calcularemos la composición del sistema a las 2 horas, es decir, las concentraciones de cada una de las especies transcurridas 2 horas de inicio de la reacción. Ya sabemos que la reacción es de orden 2. Ahora tenemos que determinar la constante de velocidad de reacción. Para ello, iremos al gráfico que realizamos en el punto A, para orden 2 claramente. Si miramos la expresión de linealización, podemos ver que la pendiente del gráfico será directamente la constante de velocidad. Y en este caso, mirando la ecuación de la recta, sabemos que la constante de velocidad será 0,0151 molar a la menos 1, minuto a la menos 1. Notar que las unidades corresponden a un orden 2. De la expresión que relaciona tiempo con concentración para orden 2, podemos despejar que la concentración final de iodo de hidrógeno será igual a 1 dividido 2 por K por tiempo más la concentración inicial de iodo de hidrógeno a la menos 1. Cuando reemplazamos por los datos que ya tenemos, nos queda que la concentración final de iodo de hidrógeno a las 2 horas, claro, es igual a 1,86 por 10 a la menos 2 molar. Para el cálculo de las concentraciones de hidrógeno y de iodo, recordemos la ecuación química, donde a tiempo 0 tengo una concentración inicial de iodo de hidrógeno, no tengo nada de hidrógeno y no tengo nada de iodo. Y al tiempo de 2 horas tengo una concentración final de iodo de hidrógeno que es igual a la concentración inicial menos 2x. Tengo x de concentración final de hidrógeno y x de concentración final de iodo. De esta manera, sabemos que la concentración final de iodo de hidrógeno será igual a la concentración inicial de iodo de hidrógeno menos 2x, y así podemos despejar x como concentración inicial de iodo de hidrógeno menos concentración final de iodo de hidrógeno dividido 2. Reemplazando por los datos, nos queda que x es igual a 7 por 10 a la menos 4 molar. De esta manera, la composición final del sistema a las 2 horas será que tenemos una concentración de iodo de hidrógeno igual a 1,86 por 10 a la menos 2 molar y una concentración de hidrógeno igual a la concentración de iodo igual a 7 por 10 a la menos 4 molar. Y de esta manera terminamos el ejercicio.